buenos días tengan todos ustedes, amables televidentes. Gracias por su sintonía cada sábado a las 11 de la mañana por todo el universo con su programa de salud, Pasando Visita. Como todas las semanas tenemos un contenido bastante interesante. Hoy nuestro invitado es el doctor Gustavo Gonel, quien es ginecostetra, y estaremos hablando de un tema súper interesante que es la menopausia. Así que todas las damas y caballeros, porque es para los dos, que estén interesados en saber de este tema, quédense por ahí. Estén atentos, si quieren llamar, ahorita abrimos los teléfonos del estudio para que puedan hacer sus preguntas. Para iniciar con el programa, notaron que estoy solo, Farrington vendrá en un ratito. Vamos a comentar una noticia que estuvo ahí en la semana, interesante, y que yo creo que debemos mencionarla antes de ya ir con el contenido y con nuestro invitado. Y es que el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es el ministro de Salud, dice que la mortalidad materno-neonatal se puede reducir con la atención primaria y con una mejor formación de los médicos. Es un tema realmente que se puede, hay cosas que son muy reales y hay otras cosas que no. Y por eso yo quiero como desglosar un poquito ese tema para aclarar algunas cosas, porque es bueno que todo el mundo sepa de las cosas que se hablan. O sea, hablan de disminuir la mortalidad materno-infantil, o sea, la mortalidad en madres embarazadas y niños neonatos. Pero el ministro menciona que con la salud primaria se va a solucionar eso. Yo creo que sí se puede solucionar, pero no como ellos lo están planteando. Porque actualmente el gobierno y las ARS, porque el gobierno indirecta y directamente está apoyando el planteamiento que están haciendo las ARS de implementar la atención primaria en el régimen contributivo, o sea, en los seguros, las personas que pagan seguros en las ARS, y no iniciarlo por el subsidiado, que es el régimen que está en la mayoría de los dominicanos, son los que no tienen un trabajo, que no pagan un seguro, sino que se lo subsidia el Estado. Y entre esos también están los 4 millones de dominicanos que no están afiliados a un seguro. Entonces, si usted se pone a buscar dónde está el mayor índice de mortalidad materno-infantil, si está en los asegurados o en los no asegurados, usted va a encontrar que la mayoría de los no asegurados son donde está el índice mayor de mortalidad materno-infantil. Entonces, si queremos disminuir la mortalidad materno-infantil, se supone que debemos dar una atención mejorada a donde está el nicho de esos pacientes que están muriendo. Entonces, no tiene sentido de que quieran empezar la salud primaria por donde está el nicho de personas que pagan seguro, que no son los que están teniendo la mayoría de problemas materno-infantil. O sea, hay medias verdades en las cosas que hay que aclararlas. Es muy necesaria la atención primaria. La atención primaria es para prevenir, es para manejar enfermedades que se pueden manejar por médicos familiares, y no tener que llegar de inmediato al nivel superior. Todo eso está muy bien y es necesario, pero es la forma que lo quieren implementar, porque la idea no es mejorar la salud, sino la idea es engrosar los bolsillos de las ARS y de los banqueros, porque por ahí es que va la cosa. También el ministro menciona de que hay que mejorar la educación de los médicos, de que está muy floja. Yo entiendo que sí, que eso es muy cierto, pero también es cierto que en los hospitales donde se forman la mayoría de estos médicos, quien maneja los hospitales es el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Salud, que son los que se supone que deben tener los hospitales preparados, con todos los equipos, con los medicamentos que se necesitan para practicar una medicina consciente y una medicina normal, una medicina como debe de ser. Entonces, sí hay un problema ahí con la formación de los médicos, pero parte del problema de la formación está con lo que pasa en los hospitales. También el ministro decía que muchos de los problemas ocurren, él mencionaba el hospital de La Vega, el Morillo King, donde se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes eran atendidos por pasantes y por residentes. Y eso ahí yo le doy toda la razón, eso es indiscutible. Aquí en la mayoría de los hospitales los especialistas no están cumpliendo, en la mayoría, no digo en todos, en la mayoría no están cumpliendo como deben cumplir y le dejan la mayoría del trabajo a los residentes y a los médicos pasantes. Y ahí, yo creo que de toda la información es la única que le tengo que dar la razón total. Ahora, debemos trabajar para mejorar eso, porque el problema es que muchas veces en los hospitales el médico no va a trabajar y cuando se reporta, se trata de sacar a ese médico, se le llama la atención, resulta ser que el médico es compañerito y no se le puede tocar y no se le puede hacer nada. Entonces, todo vamos a ser más claros, si realmente hay un deseo de mejorar y de echar para adelante, de sacar el sistema de salud en el hoyo que está metido y mejorarlo, hay que hacerlo
con sinceridad y no queriendo tapar ciertas cosas para sacar un beneficio político. Ese era el comentario que quería hacerle. Les recordamos que tienen nuestras redes sociales para hacer preguntas, para solicitar un tema que quieran tratar, que solicitar una especialidad de un invitado para que venga a hablarle de ese tema. Pasando Visita 29, eso es en Instagram, Visita Pasando en Twitter, Pasando Visita en Facebook y nuestro canal Pasando Visita por YouTube. En YouTube pueden ver los programas anteriores, pueden mirarlo nuevamente. Si no pudieron verlo a la hora que salen, ya ustedes saben que van a estar en YouTube. Nosotros vamos a unos breves comerciales y luego venimos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Gonel, que estará hablando de menopausia. No se vayan. Buen día, continuamos Pasando Visita como cada sábado. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Farrington, que llegó por aquí. También le damos la bienvenida al doctor Gustavo Gonel, que nos está acompañando en este Pasando Visita de este sábado. Muchas gracias, doctor Mirabal, y buenos días a todos ustedes, por igual a nuestro invitado de hoy, el doctor Gustavo Gonel. Así que además es. de ser invitado es amigo mío. Sí. Sobre todo. Sí. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. El doctor Gustavo Gonel es ginecostetra, trabaja en la clínica Unión Médica. ¿En qué consultorio, doctor? En el 238. Consultorio 238. Él es egresado de medicina de la Pucamaima y luego hizo ginecostetricia en el Distrito Federal, México, en el hospital, ¿cómo me dijo? Instituto Nacional de Perinatología. Perfecto. Doctor, buenos días. Los micrófonos son suyos. Gracias por la invitación. Estoy la primera vez inaugurándome aquí en Pasando Visita, un nombre que abarca mucho y tiene mucho significado y peso para lo que hace día a día el médico en sus labores, no solamente asistenciales, sino pasando visitas. Exactamente. Su primera de muchas visitas, doctor. Esperamos que sea. Así mismo es. El tema de hoy es un tema interesante porque es un tema que tiene muchos tabúes y sobre todo hay mucha gente que no entiende el tema y si le da gripe, eso es por la menopausia. Y si tiene retraso en su ciclo menstrual, eso debe ser porque me está llegando la menopausia. O sea, que es un tema de suma importancia la que vamos a tratar hoy. Y para esto quiero motivarlo a todos ustedes para que sus preguntas y sus dudas nos las hagan a través de las líneas telefónicas del estudio 809-583-7999. También tenemos WhatsApp 849-225-3001 y redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y también nuestro canal de YouTube en donde están todos los programas. Usted decide cuál quiere ver y en qué momento lo quiere ver. Así es. Doctor, entonces vamos a iniciar con la definición de a qué es lo que se llama menopausia. Sí, es muy importante, partiendo de definir bien lo que es la menopausia, que la menopausia no es más que un evento físico, es la ausencia de periodos menstruales por más de un año y que esta ausencia de periodos menstruales por más de un año consecutivo se deba a la falta de producción de hormonas por parte de los ovarios. O sea, cuando es una etapa más del proceso reproductivo de la mujer, donde están el cese de la capacidad de la mujer de producir óvulos y de producir menstruaciones. O sea, es un evento físico. Hay que tener en cuenta que la menopausia es un evento físico de ausencia por más de un año de periodos menstruales y que esta ausencia se deba a disminución de la producción hormonal por parte de los ovarios. Doctor, pero esos cambios físicos de los que usted habla, ¿van relacionados con la edad de la paciente o no? Sí, claro, es un evento más del proceso de envejecimiento reproductivo de la mujer, es un evento natural y normal. Más bien podríamos decir que es un evento no catalogado directamente como una enfermedad. Corríamos en algo, doctor. Entonces, vamos a decir que es algo fisiológico, realmente Claro. fisiológico. Entonces, si bien está muy relacionado a la edad, entiendo que con la definición que usted da es cuando la mujer deja de producir óvulos. O sea, se le acaban los óvulos, por lo tanto se rompe ahí el ciclo que va de ovario, hipófisis. Entonces, si nos vamos por ahí, no precisamente está relacionado con la edad, sino que regularmente sí llega a una edad, pero por ejemplo, saliendo una paciente que se haya estimulado para una reproducción in vitro, que se le empiezan a estimular muchos óvulos y quizá le maduran demasiado óvulos porque partimos de que la mujer tiene una cantidad de óvulos que son
desde el nacimiento, a diferencia del hombre. Exactamente. Entonces, si esos óvulos se acaban antes de tiempo, por X razón, entonces puede aparecer una menopausia también. Sí, la Que es menos menopausia raro. es, regularmente vamos a partir que la edad de donde de forma fisiológica ocurre la menopausia anda alrededor de los 50 años. Cuando este evento fisiológico ocurre por cualquier eventualidad antes de los 40 años, a esa menopausia se llama precoz. Hay menopausia que una paciente con 18, con 20 años puede tener una menopausia precoz. Sí, puede ¿cómo? dejar de producir óvulos por un evento inmunológico, por un evento genético, por una condición patológica, por algún tratamiento de algunas enfermedades que acaban la capacidad de responder de esos ovarios y le puede llegar a una menopausia que es antes de tiempo, que se llama menopausia precoz, cuando esta ocurre antes de los 40 años por cualquier eventualidad. Doctor, por ejemplo, yo por lo menos he visto en la consulta, así que cuando estoy hablando a las pacientes, yo siempre le pregunto la edad de su primera menstruación. Y yo he visto que, a diferencia de cuando yo empecé a estudiar medicina hace 2 o 3 años, que veíamos que la mayoría de las pacientes veían su primera menstruación 12 años, 11 años. Sin embargo, yo estoy viendo muchas que ya a los 9 han tenido su primera menstruación. Eso también puede hacer que haya una menopausia precoz o que disminuya la edad de la menopausia. El que hayan empezado con mucho más tiempo bien, con la vida moderna, vamos a decir, los cambios en los patrones alimenticios, los cambios fisiológicos de la mujer, va haciendo que cada vez la menarca, que es como se llama la primera menstruación, ocurra a más temprana edad. Y quizás que la menopausia, que es donde termina el cese reproductivo de la mujer, ocurre un poquito más lejos. Han ido cambiando esa edad. Inicialmente se ha ido alejando. Y hay lo que se llama una ventana estrogénica más larga, que eso se relaciona con otros problemas. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo para cáncer de mama es la producción estrogénica. Si tú duras más tiempo con una ventana estrogénica más elongada, pues esa paciente puede tener un poquito más de riesgo de alguna patología en la que está el cáncer de mama. Que en ese tiempo los estrógenos están más tiempo ahí atacando lo que sería estimulando la glándula mamaria. En el caso de que sea... Es importante cuando estamos hablando de menopausia, que hay varios términos que se usan como sinónimos, pero que es diferente. Vimos que la menopausia en eventos físicos, de que la menstruación ya no llega por más de 1 año. Y también hay un término que se usa a veces como sinónimo, porque es diferente, que es climaterio. El climaterio son las manifestaciones clínicas, la sintomatología que expresa la paciente en el proceso que se está produciendo la menopausia. O sea que cuando hablamos de sintomatología y nos referimos a sintomatología, tenemos que hablar de climaterio. Cuando hablamos de eventos físicos, tenemos que hablar de menopausia. Y hay otros términos que se llama perimenopausia, que es el periodo que está alrededor de la menopausia, y hay otro término que se llama posmenopausia, que es cuando ya tiene la menopausia, está instaurada por más de 2 años. Entonces ese periodo que viene después de ese tiempo se llama posmenopausia. Y asimismo, como nosotros como médicos vamos a abordar diferente a la paciente, porque una cosa es el inicio de la menopausia o el inicio del climaterio, una cosa es tiene la menopausia ya instaurada, y una paciente es la manifestación de posmenopausia, que la expresión de ese evento va a depender de manifestaciones tempranas, que quizá vamos a hablar un poquito más adelante, los famosos bochornos, que son las primeras manifestaciones que da cuando se está instaurando la menopausia, 1 año antes y los 2 años que siguen a la menopausia, que son donde más frecuentemente da los bochornos. Quizás vamos a ampliar un poquito más de eso. Y hay síntomas intermedios de la menopausia que se asocian regularmente a lo que son genitourinarios, disuria, molestia para tener relaciones sexuales, y están los síntomas tardíos de la menopausia, que son básicamente la característica de los defectos de la falta de producción de estrógeno por ese organismo, por ese ovario, en los huesos, la osteoporosis, y la pérdida de la protección que dan los estrógenos al sistema cardiovascular, que tú manejas muy bien esa parte, que es manifestaciones tardías, y los problemas cardiovasculares que presenta la paciente cuando está en la posmenopausia, cuando tiene regularmente más de 5 años ya instaurada la menopausia. Hay que diferenciar esa categoría y abordar a la paciente en qué momento está de la menopausia. ¿Está al principio? ¿Está francamente menopausia o en posmenopausia? O posmenopausia. Es muy interesante las explicaciones del doctor Gustavo Gonel. Usted que hace ese toque de queda cada sábado para ver este programa que va hacia usted para darle esa orientación en salud, tiene la oportunidad en este momento de hacerle sus preguntas o expresar sus dudas al doctor Gustavo Gonel, quien es nuestro invitado de hoy, al 809-583-7999 y por WhatsApp 849-225-3001.
Doctor, entonces, lo que usted quiere decir es que esos cambios, que ese estadio de la mujer va íntimamente relacionado con el nivel hormonal. Exactamente. Entre otras cosas, porque la menopausia se enfoca a la paciente como se enferma una paciente, un individuo puede enfermar de diferentes maneras. Enferma biológicamente cuando se enferma, cuando se daña un órgano, enferma psicológicamente cuando está alterada desde el punto de vista emocional y enferma socialmente. La menopausia, que son cambios bruscos, así como cuando empieza a desarrollarse la mujer o el hombre que está en la adolescencia, hay cambios bruscos. Así esos mismos cambios bruscos que ocurren en la menopausia son cambios que afectan a la paciente desde el punto de vista biológico, psicológico y social, y esas pacientes hay que enfocarlas desde esos 3 puntos de vista fundamentales que se enjuntan en una sola paciente. Regularmente los cambios físicos que da la falta de estrógeno, los cambios emocionales porque la paciente está pasando una etapa emocional muy importante de cambio hormonal, y quizás los cambios sociales, que ahí en esa paciente los hijos empiezan a tener problemas, que si divorció un hijo, que si me divorcié de mi esposo, que si mi esposo está saliendo más y menos, me está prestando más atención. Entonces la paciente se afecta biológica, fisiológica y socialmente. O sea que hay que prestarle mucha atención a esta etapa de la mujer, y que es una de las cosas que nosotros vemos muy frecuentemente en la consulta. Que esta consulta, uno más que enfocarse en resolver un problema físico de la paciente, tiene que sentarse a oírla, a platicar un poquito con la paciente, tener un poquito de paciencia, que eso necesita la paciente en esos momentos. Doctor, cuando usted mencionaba síntomas premenopáusicos, o sea, lo que ocurre en 1 año o 2 años antes de la menopausia, ¿cuáles son esos síntomas para saber? Primero, síntomas y signos. O sea, lo primero es que como el ciclo hipotálamo, hipófisis y ovario, que hay que controlar la menstruación, empieza a fallar, y antes de que se pare la menstruación, empiezan a haber ciclos cortos. La menstruación, en vez de desaparecer, empieza a ocurrir 2 o 3 veces al mes, y la molestia que eso desencadena. Además, empiezan a haber cambios a nivel del sistema nervioso central, que hace a la paciente que esté un poquito más irritable, más sensible, más deprimida. Entonces pudiera tener síntomas emotivos de la paciente por cambios hormonales. Y ahí empieza esos síntomas y esa abordaje de la menopausia, donde los que están alrededor de la paciente empiezan a ver que la paciente tiene menos paciencia, que la paciente tiene más periodos de depresión, que la paciente es más susceptible, y son estos cambios hormonales que empiezan a producir cambios a nivel del sistema nervioso central, porque los estrógenos, hormona base de la mujer, tienen interferencia en toda la vida de la mujer. Entonces, los estrógenos podemos decir que es una neurohormona porque tiene mucho efecto a nivel central y se relaciona con estado de comportamiento de la mujer. De por sí la mujer es un ser mucho más sensible que nosotros los hombres. Y es bueno que usted tocara esa parte y lo mencionara de la importancia hormonal que tiene el estrógeno en la mujer, porque muchas veces en las casas los hijos, los esposos, los hermanos, no entendemos por qué hay cambios así en las mujeres y creemos que son cosas de ellas no relacionadas, o sea, causadas porque ellas quieren sentirse así. Y es algo que está fuera del control. Y muchas veces las mujeres cuando están pasando esta etapa necesitan mucho apoyo, que es lo que usted mencionaba. O sea, hablando de que iba a su consulta, que es una paciente que hay que hablar más, hay que detenerse a escucharla, porque eso es lo que están buscando, que le pongan un poquito más de atención. Y es bueno que allá todos ustedes en sus hogares sepan que si bien esto no es una enfermedad, que es algo fisiológico, sí amerita de que se le preste atención y que se le tenga comprensión, porque todas las mujeres en un momento de su vida van a llegar ahí, a ese punto. Y todos tenemos madre, todos tenemos abuelas, tenemos hermanas, esposas, hijas. Entonces tenemos que tratar de entenderlas. Efectivamente. Doctor, tenemos una pregunta por WhatsApp de una amable televidente, Elizabeth, desde la Isabela, Puerto Plata, que precisamente ella pregunta cuáles son los síntomas de la menopausia en sí. Sí, el síntoma característico, vamos a decir, la punta de lanza de la menopausia son lo que la paciente le molesta más, que son los famosos bochornos, los cambios de humor, de caloración, que la paciente dice, bueno, no, el que está al lado de mí lo puede sentir, rubor, que se ocurren, no se sabe exactamente por qué ocurren, pero son inestabilidad a nivel del sistema nervioso central y cambio vasomotor y cambio en lo que son los termostatos que regulan la temperatura y la paciente libera calor. Esa es la base
fundamental que inicia y que acerca más a la paciente a el médico, los bochornos. También hay síntomas que son un poquito más tardíos, que son los genitourinarios. La paciente empieza a tener disuria más frecuente porque el epitelio urovaginal se pone delgadito, finito, y hace más susceptible a infección de vía urinaria y hace más susceptible a infecciones vaginales. Y son frecuentemente las cistitis, como la paciente que orina mucho y tiene sensación de orinar, y también es más frecuente las vaginitis, las infecciones vaginales, por falta de estimulación estrogénica. Ya más adelante, más tardíamente, empieza la manifestación de descalcificación de los huesos, que son la osteoporosis, y obviamente los síntomas cardiovasculares, que ya son más tardíos, que son el efecto de que cuando se pierde la protección que dan los estrógenos a nivel del sistema cardiovascular, sobre todo a nivel de los lípidos, pues la paciente tiene más problemas de infarto. Los pacientes más jóvenes, hombre y mujer, los hombres se infartan más. Pero en la paciente adulta, posmenopausia, la mujer se le pasa al hombre porque pierde la protección de los estrógenos a nivel cardiovascular. Entonces, pues más o menos esas son, ahí va, dependiendo de la etapa durante la mujer, los síntomas, y además de los síntomas emotivos, que la paciente empieza a tener dificultad también para dormir, porque los estrógenos tienen un efecto en el sistema central para el sueño, para inducir al sueño. Se pierde un poquito, o clásico, esa paciente que se duerme, se levanta, se duerme, se levanta, que tiene sueños cortos y no tiene sueños placenteros. Ok, tenemos una llamada. Buenos días, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Sí, buen día, bendiciones. Adelante, sí, gracias. Yo tengo problemas porque a mí no se me quita el calor. Me operaron hace como un año, me hicieron una esterotomía. ¿Le hicieron una esterectomía? ¿Le quitaron los ovarios también? Ajá. Ok, siga. Pero es un calor que no aguanto, me coge hasta la vista, me coge todo. Y su pregunta es, ¿usted quiere saber por qué está pasando eso? Ajá. Está bien. Gracias por su pregunta, doctor. Sí, sí, es clásico. La menopausia puede ocurrir de forma fisiológica y cuando ocurre de esta manera, como se va instaurando lentamente, las manifestaciones son menos. Cuando es una menopausia por evento quirúrgico, que te quitan el útero y te quitan los ovarios y tu cese de producción hormonal es brusca, la sintomatología es más fuerte. Regularmente el tratamiento es poner tratamiento que se llama tratamiento de reemplazo hormonal. Si ella califica para ese tratamiento y afortunadamente la paciente que no tiene útero, el tratamiento es mucho más sencillo, mucho más costoso y menos problemas. O sea que a ella lo que hay que probablemente, si califica, ser valorada por su ginecólogo y darle una terapia de reemplazo hormonal. Una paciente sin útero, básicamente ponerle estrógeno, que es lo que a ella le está faltando, le va a hacer feliz. Y ese médico probablemente va a ser el mejor médico del mundo para ella. Muy bien. Le tengo un caso clínico, pero se lo voy a decir al doctor con él al regreso de la pausa. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. Ya estamos de regreso en su programa Pasando Visita. Doctor, le dije el caso clínico que le tengo. Paciente femenina, 52 años de edad. Su primera menstruación fue a los 11 años y ya lleva 5 años que no ve la menstruación. Entonces, se pregunta, ¿qué debe hacer? ¿Cómo puede sustituir los estrógenos? Es muy importante, es un caso clínico típico de una paciente que está plenamente en la menopausia y que tiene síntomas de la menopausia, sobre todo los bochornos, que es lo que más molesta a la paciente, quizá lo más incómodo. Esa paciente, después de una evaluación médica, la historia clínica, el examen físico, un buen interrogatorio buscando factores de riesgo, valorando si es prudente o no poner tratamiento de reemplazo hormonal, que es devolverle a la paciente lo que sus ovarios no están produciendo, básicamente estrógeno. Las pacientes que tienen menopausia y que tienen útero, hay que darle tratamiento de reemplazo hormonal con medicamentos que tengan estrógeno y progesterona. Básicamente, el tratamiento, la base fundamental son los estrógenos, pero si la paciente tiene útero, entonces hay que poner estrógeno con progesterona, ya dependiendo de lo que quiera la paciente.
puede ser secuencial y la paciente ve su menstruación, si la paciente todavía quiere seguir viendo su menstruación, o puede ser continuo, que ya la paciente no ve su menstruación, aún tenga útero. Pero tenemos que saber que la paciente que tiene útero y que va a llevar un tratamiento de reemplazo hormonal tiene que tener estrógeno con progesterona, de la manera que se ponga de acuerdo la paciente, la mejor manera para el caso clínico en particular. Si no tiene útero, solamente usted pone estrógeno y hay menos problemas. O sea, no tiene doctor, útero, escúchame, lo que sería entonces ideal que esa paciente se evalúe. claro, Con claro, ginecosteta. siempre. Estamos partiendo de que somos un medicamento, la terapia de reemplazo hormonal, que muchas veces se ha tenido miedo la paciente, en las medios, la prensa amarilla, hablando del cáncer, la relación directa que hay entre estrógeno y cáncer de mama, sobre Ya, todo. ya. Y también cáncer de endometrio. Por eso, pero si usted valora a la paciente buscando riesgo-beneficio y la balanza se inclina más a los beneficios que a los riesgos, tú le pones tu tratamiento de reemplazo hormonal dependiendo lo que ponga la paciente, lo que quiere la paciente, si tiene útero, si no tiene, y de acuerdo a la edad de la paciente, o sea, ese equilibrio y qué quiere la paciente. Hay pacientes que tienen contraindicaciones de los estrógenos, y todos lo sabemos, una paciente que tiene antecedentes de insuficiencia venosa, que tú manejas esa Que parte. reaccionan diferente Una al paciente que medicamento. tengan un factor de riesgo importante o que tengan una historia de cáncer de mama, pues esa tú la valora mejor. Ajá. Entonces hay tratamientos alternativos que uno cambia. Cuando hay estrógenos hormonales puros, hay gama de estrógenos sintéticos, estrógenos naturales, estrógenos de origen equino, diferentes gamas de estrógenos que hay. Y también hay lo que se llaman, para pacientes que tienen no una contraindicación absoluta, sino un miedo o una contraindicación relativa, están los estrógenos de origen natural, que son los famosos fitoestrógenos. Son estrógenos de soya natural que le dan cierta protección a la paciente y el riesgo lo disminuyen importantemente de cómo ponemos estrógeno. Ya, muy bien. Tenemos una llamada por ahí. Sí, adelante, buen día, con su pregunta, por favor. Buen día. Yo soy operada, yo tengo 20 años que me operaron, no tengo el útero, no tengo nada. No me da deseo de nada, me da mucha calor, no me da nada. Ok. Yo quiero saber qué yo puedo hacer. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Claro, no, esa paciente es la candidata número 1, una paciente con una menopausia quirúrgica a temprana edad, 20 y algo de años. Esa paciente, si tú no le pones terapia de reemplazo hormonal, la estás convirtiendo a los 20 años en una paciente como si tuviera 50 o 60 años. Y una paciente que va a tener sus relaciones sexuales, que va a tener... Entonces, esa paciente hay que ponerle tratamiento de reemplazo hormonal para devolverle estabilidad emocional, devolverle estabilidad física y no reproductiva, pero sino sexual, y devolverle una vida lo más parecido a la sociedad. Esas pacientes son, primero, que tienen poco riesgo de otro problema, porque son muy jóvenes y tienen toda una vida por delante de placentero. Fíjate una cosa, la menopausia en los últimos años, vamos a decir, en los últimos 20 años, ha aumentado la importancia. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de la mujer hace 20 o 30 años eran 60 años. La expectativa de vida de la mujer hoy son 75 mínimo. Entonces, son 15 años más donde la paciente está viviendo en esa etapa reproductiva. O sea que si una paciente la menopausia le llegó a los 50 y tiene 75, 2/3 de su vida la va a pasar bajo los efectos de la menopausia. Y hay que darle a esa etapa de la vida confort y calidad de vida y bienestar con seguridad. Con seguridad. O sea que Muy eso bien. es la importancia que tiene la menopausia en estos días. Por eso se ha hablado tanto de la menopausia. Muy bien. Doctor, otra pregunta por WhatsApp. Paciente femenina, 64 años de edad. Según dice, tiene el útero bajito y quiere hacerle la pregunta a usted que si tiene que operarse por eso. No, el útero bajito es una condición que la edad baja todo. Bajan los senos, el doctor plástico sabe lo que es eso, baja la grasa, la gravedad jala todo y tiene una característica fundamental. Pero eso no. Pero hay que tener cuidado, la edad de uno poner tratamiento de reemplazo hormonal, dicen no pasar más de 10 años bajo la terapia de reemplazo hormonal, ni tampoco poner tratamiento de reemplazo hormonal, salvo circunstancias especiales, después de los 60, porque en esa etapa la protección es mínima y empiezan a aumentar los efectos adversos de un evento tromboembólico, de un efecto adverso al seno. O sea que, ¿a qué paciente yo le pongo tratamiento de reemplazo hormonal? Lo va a dar la clínica, lo va a dar la condición de la paciente y la condición general. Como pauta tenemos no dar más de 10 años. Algunos dicen hacer lo que se llaman las vacaciones. Cada 5 años
descansar un tiempito Ya, y volver otra vez, los holidays, como dicen los americanos, Ajá, o así es. no dar más de 10 años continuos, ni tampoco poner tratamiento regularmente después de los 60 años, que puede eso variar un poquito, pero más o menos esas son las estándares básicos de manejo a quien tú le pones tratamiento. Por eso es que es importante, doctor, que la paciente siempre vayan a su médico y sea todo por su médico, porque aquí suelen decir, no, que mi prima le están dando de toma. bueno, Por eso claro. es importante, doctor ha dicho algo muy interesante, de que hay que darle seguimiento, porque cada caso es diferente, un diferente manejo. Efectivamente. Doctor, finalmente, darle las gracias a usted por darle todas estas orientaciones a nuestros pacientes que están allá en sus hogares y que hacen un toque de queda todos los sábados por su canal 29. Y, por supuesto, doctor, algún mensaje final a esas distinguidas damas que están en sus hogares sobre el asunto de la menopausia. Sí, hay muchos tabús con la menopausia. Lo más importante, no le pregunte a cualquiera, no le pregunte al colmadero, no le pregunte al farmacéutico, no le pregunte a la suegra, pregúntele a su médico, vaya a su médico, chequeese, valórese, que hay múltiples opciones para uno hacer lo que uno quiere como médico, que la vida de la paciente sea lo más prolongada posible con una adecuada calidad de vida. Eso es lo que uno Excelente. trata de Muchas hacer. gracias, doctor. A todos ustedes en su hogar. Nos juntamos el próximo sábado por aquí, por Teleuniverso, a las 11 de la mañana. Tengan un lindo fin de semana y hasta la próxima.